A ver, para hablar del prevaricato es importante también entender que es un delito que está ubicado en un capítulo contra la administración de justicia. El prevaricato significa que un funcionario, puede ser juez o cualquier otro funcionario, genera una posición o una decisión manifiestamente contraria a la ley. El delito de prevaricato es un tipo penal que prevé dos cosas importantes. Una, que intencionalmente se produzca una decisión, autorresolución, manifiestamente contraria a la ley. Y esto significa también entender que el delito de prevaricato es un delito contra la administración de justicia porque hay unas leyes, unas normas que guían el proceder de cualquier persona que está en la administración pública. Y cuando se desatienden estas normas o estas disposiciones de manera ostensible, es decir, que es evidente que se está generando esta violación, puede haber una comisión de un delito de esta naturaleza. Pero obviamente también es importante decirlo, el delito de prevaricato necesita una investigación y necesita una decisión judicial para poder decir que se ha prevaricado. En ese punto tenemos que ser claros, porque el hecho de que yo denuncie por prevaricato, lo que me permite decir es que presuntamente esa persona cometió ese hecho. Y estaríamos dependiendo de la investigación de la Fiscalía, de la imputación o acusación, si considera que hay esos elementos para hablar de esa clase de delito. En este caso puntual del Consejo Nacional Electoral, ¿usted lo podría ver como presuntamente cometido? Yo no me voy a meter en la tipificación porque yo soy respetuosa de dos cosas. Soy respetuosa de la dinámica jurídica en el entendido de que ya hay una denuncia caminando. Esa denuncia ya llegó a la Fiscalía y es la Fiscalía la que tiene que calificar el hecho. Lo que sí puedo decir es que hay elementos que permiten afirmar que el Consejo Nacional Electoral realiza una serie de pronunciamientos que encuentran una gran diferencia con lo mandatado en la Constitución y con lo que de una u otra manera se prevé también en las reglas que tienen y fijan la competencia del Consejo Nacional Electoral. Y me refiero a dos cosas importantes. El fuero presidencial es una figura que se conoce como un fuero integral porque tiene dos condiciones importantes. Un fuero subjetivo, es decir, a la persona en particular que está ostentando ese cargo de elección popular, y dos, un fuero por la función. En este caso, no hay posibilidad de investigar al presidente de la República, y ese criterio creo que ya ha sido reiterado incluso por la Corte Constitucional, en elementos particulares de una investigación de un derecho sancionatorio. El derecho administrativo es un derecho sancionatorio. Y entonces aquí viene una gran contradicción entre un auto o una decisión del Consejo Nacional Electoral que abre una investigación contra el presidente de la República. El Consejo Nacional Electoral puede investigar la campaña, y aquí viene otra distinción. Podría investigar la campaña siempre y cuando esté generando una investigación a una persona sobre la cual tiene competencia. En este caso, el presidente no puede ser llamado a investigación. Pero segundo, el régimen administrativo y en particular el CEPACA, que se conoce así, es el Código de Procedimiento Administrativo, permite decir claramente que hay una disposición que habla de lo que se llama la caducidad de las acciones. La caducidad es un fenómeno jurídico que, para explicarlo muy sencillamente a las personas, impide que cualquier autoridad ejerza acciones cuando ha pasado un tiempo. Y entonces tenemos dos elementos. Una cosa es el fuero integral y otra cosa la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral haya iniciado la investigación. Cuando yo hablo de fuero integral, estoy diciendo categóricamente el Consejo Nacional no puede tocar al presidente de la República. Cuando yo hablo del tiempo que tenía el Consejo Nacional Electoral para ejercer supuestamente esa acción, caducó. ¿Y qué significa la caducidad? Significa que las autoridades no pueden tocar la situación en donde ya operó la caducidad. La caducidad es un fenómeno extintivo que impide que cualquier autoridad toque
las acciones o genere una investigación frente al vencimiento del marco temporal. Pero esto, como se ha podido ver en todo este debate, significa también entender que la Corte Constitucional desde la década de los 90 y en particular en el año 96 genera una precisión desde esa época, después en el 2020, muy importante. Y dice que el presidente de la República tiene un fuero integral. ¿Esto qué quiere decir? Que la Constitución, la Corte Constitucional, son categóricas en decir que el presidente tiene un fuero integral que debe respetarse. Pero también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana se basa en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y a la vez la jurisprudencia ha contado permanentemente que no es posible realizar una investigación o un juzgamiento, primero una persona que tiene el fuero presidencial y segundo, frente a temas que considera también la Convención pueden afectar la función. Y esta es una garantía que tiene cualquier presidente de cualquier país. El fuero integral significa que el presidente tiene que tener una protección para evitar que haya manipulaciones o que haya efectivamente intervenciones abusivas, lo que llama uno técnicamente, o extralimitadas que permitan impedir la función del presidente. Y en ese contexto, digamos que cuando se habla de derecho sancionatorio, sin lugar a dudas, el área administrativa es un derecho sancionatorio que gozaría obligatoriamente de la necesidad de entender que no puede haber desconocimiento ni omisión ni del fuero integral ni del ejercicio de la acción en tiempo correspondiente.